Estudiantes de grado 1002 y 1003 de la jornada de la tarde. Mi nombre es Jorge Enrique Olaya. Orientaré con ustedes este primer semestre la clase de ética y religión. Y hoy, para abordar la temática de nuestro primer instrumento, haré una breve reseña de la ética moderna que está enmarcada dentro del formalismo de la ética de Kant. Inicialmente, citaré que Kant es uno de los principales referentes teóricos para hacer el abordaje de la denominada ética deontológica o formal. Para Kant, la ética prescinde de elementos empíricos, es decir, que no se funda en una materialidad en el contexto de las relaciones humanas. Es decir, todo aquello que considero bien en pos de un premio o una recompensa no es un comportamiento ético. Por el contrario, la ética de Kant se funda exclusivamente en los principios de la razón. La razón es la que guía y orienta la voluntad de la acción en todo ser humano. Kant desarrolla dos tipos de imperativos, a los cuales denomina imperativo hipotético y los imperativos categóricos. Entendiendo el imperativo hipotético como aquello que se hace o que se orienta para la consecución de un determinado fin. En un ejemplo concreto es cuando en la situación actual yo debo cuidarme, debo preservar mi salud a partir de mantenerme sano y lejos del contagio de la enfermedad que aqueja a la sociedad. No porque otros lo determinan y no porque otros han diseñado la norma, yo debo actuar conforme, sino que debo hipotéticamente establecer mi principio orientado hacia el fin que persigo de manera individual, que en este caso sería preservarme sano. El otro imperativo, el imperativo categórico, es aquel que ordena una acción y esa acción no es un medio sino es una finalidad, que se enmarca dentro de la misma estructura de la cual vengo determinando. Es decir, aquello que orienta el deber por el deber. En otro ejemplo puntual, muy actual, es que si nos cuidamos individualmente, estamos propugnando el cuidado de los demás. Es decir, yo no debo obviar mi cuidado pensando en que los demás que se cuiden, sino por el contrario, ese imperativo categórico determinaría que yo me debo cuidar por el principio de mi propio bienestar. Siguiendo entonces con este tipo de elementos éticos, las características del imperativo categórico determinan esa capacidad de autonomía, es decir, que se origina toda acción en la voluntad libre del sujeto respecto por el deber mismo. Y la universalidad, es decir, que es válido para todo ser racional tener ese mismo nivel de comportamiento. Por eso uno observa actualmente en la sociedad una serie de comportamientos que se podrían determinar como comportamientos irracionales en medio de una situación. El imperativo categórico entonces solo se puede aceptar cuando se puede convertir en una ley universal para todos los seres racionales. Mientras que según Kant, la validez de todos estos actos no deben ser únicamente morales y no está en la acción misma, sino en la voluntad del sujeto. Es decir, el deber por el deber. Nuevamente ratifico lo que había comentado anteriormente. Finalmente, Kant determina tres tipos de acciones. Tres tipos de acciones que son recurrentes y que son de orden en el ámbito de las relaciones humanas. Primero, Kant nos dice que hay una serie de acciones conformes al deber. Es decir, cuando las personas, por ejemplo, el sujeto actúa por temor a la ley y no por el respeto al deber. Es decir, en el contexto de la pandemia, entonces yo no salgo porque de pronto me colocan el comparendo. Cuando lo contrario debería, yo no salgo porque debo quedarme en casa, porque estoy protegiendo con ello mi integridad y mi salud física. El segundo tipo de acciones que Kant determina es las acciones conformes por el deber conforme al deber y por el deber. Cuando el sujeto realiza algo guiado por una buena voluntad. Entonces yo tengo la voluntad necesaria de cuidarme, porque cuando me cuido estoy cuidando y protegiendo a los que están cerca de mí.
Y el último, que son lo que Kant determina como todas aquellas acciones contrarias al deber. Y toda acción contraria al deber automáticamente se convierte en un acto inmoral. Entonces, en este momento y bajo estos mismos principios de ejemplo, el simple hecho de no tener en cuenta ninguna consideración, hacer lo que yo crea que debo hacer y considere que está bien, puede convertirse en un acto inmoral. Se convierte en un acto inmoral, contrario al deber, contrario a la universalidad, contrario al imperativo categórico. Entonces, estos primeros elementos que encontramos en Kant orientarán la base de una reflexión amplia durante todo este corte para entender cómo funciona la ética desde los principios racionales, científicos y técnicos. Nos vemos en una próxima.